¿Quién fue Sócrates? Sócrates, uno de los filósofos más influyentes y enigmáticos de la antigüedad, ha dejado una huella imborrable en la historia del pensamiento occidental. Nacido en Atenas alrededor del 470 AC y muerto en 399 a.C., su vida y enseñanzas marcaron un antes y un después en la filosofía, aunque paradójicamente, nunca escribió una sola palabra. Todo lo que sabemos de Sócrates proviene de los escritos de sus discípulos, especialmente Platón y Jenofonte, así como de las obras de su contemporáneo Aristófanes. Vida y contexto histórico. Para comprender plenamente la figura de Sócrates, es esencial situarlo en su contexto histórico y social. Atenas, la ciudad-estado donde nació y vivió Sócrates, era en su tiempo un epicentro cultural, político y militar del mundo griego, experimentando tanto periodos de esplendor como de crisis. Nacimiento y familia. Sócrates nació en Atenas alrededor del 470 AC. Hijo de Sofronisco, un escultor, y Fenareta, una partera, Sócrates pertenecía a una familia de clase media. Aunque se desconoce mucho sobre su infancia y juventud, es probable que recibiera una educación básica en música, gimnasia y gramática, tal como era común en la Atenas de su tiempo. Sin embargo, Sócrates pronto se apartó del oficio de su padre y de la tradición familiar para dedicarse a la filosofía. Atenas en el siglo V a.C. Durante el siglo V a.C., Atenas se consolidó como una de las polis más poderosas y florecientes de Grecia, especialmente tras las guerras médicas, donde lideró la coalición griega contra el imperio persa. Esta victoria permitió a Atenas establecer la Liga de Delos, un imperio marítimo que le proporcionó gran riqueza y poder. En este contexto de auge cultural y económico, Atenas se convirtió en un centro de arte, teatro, filosofía y democracia. La democracia ateniense, aunque limitada, solo los ciudadanos varones tenían derechos políticos, fue innovadora en su tiempo y permitió una participación ciudadana sin precedentes en la toma de decisiones políticas. Sócrates creció y vivió en esta atmósfera vibrante y políticamente activa, que sin duda influyó en su pensamiento y método filosófico. La Guerra del Peloponeso. Sin embargo, este periodo de esplendor fue seguido por una época de conflicto y declive. La Guerra del Peloponeso, 431 a 404 AC, enfrentó a Atenas y su imperio contra Esparta y sus aliados. Sócrates participó en la guerra como hoplita, combatiendo en varias batallas, incluyendo las campañas de Potidea, Delio y Anfípolis. Estas experiencias militares no solo demostraron su valentía, sino que también le proporcionaron una perspectiva crítica sobre la política y la sociedad ateniense. La guerra fue devastadora para Atenas. La derrota final a manos de Esparta en 404 a.C. llevó a la caída del imperio ateniense y a un periodo de crisis económica y política. El gobierno democrático fue brevemente reemplazado por el régimen oligárquico de los 30 tiranos, que instauró un reinado de terror antes de ser derrocado y de restablecerse la democracia. El Atenas de la posguerra. El retorno de la democracia no trajo estabilidad inmediata. Atenas estaba marcada por las heridas de la guerra, tanto en términos de pérdidas humanas como de resentimientos políticos. En este ambiente turbulento, Sócrates se convirtió en una figura polémica. Su constante cuestionamiento de las autoridades y las convenciones sociales le granjeó tanto admiradores como detractores. Interacciones con los sofistas. Sócrates se destacó por su oposición a los sofistas, un grupo de intelectuales itinerantes que enseñaban retórica y argumentación por dinero. Los sofistas eran conocidos por su relativismo moral y su habilidad para argumentar cualquier punto de vista, lo que Sócrates consideraba una amenaza para la verdad y la virtud. A diferencia de ellos, Sócrates no cobraba por sus enseñanzas y se dedicaba a la búsqueda desinteresada del conocimiento. La sociedad ateniense y la filosofía. La filosofía en Atenas durante la vida de Sócrates estaba profundamente entrelazada con la vida política y social. Sócrates no se limitaba a enseñar en una escuela o a escribir tratados filosóficos, de hecho, no escribió nada,
En su lugar, interactuaba con la gente común en el ágora, la plaza pública, donde discutía ideas y desafiaba las creencias establecidas. Su método dialéctico, que consistía en hacer preguntas incisivas, exponía las contradicciones y la ignorancia de sus interlocutores, a menudo dejándolos perplejos o irritados. Acusación y juicio. El ambiente político de Atenas, aún inestable después de la guerra del Peloponeso, fue un factor crucial en el juicio de Sócrates. En 399 a.C., fue acusado de corromper a la juventud y de impiedad, específicamente, de no reconocer a los dioses del Estado y de introducir nuevas deidades. Estas acusaciones reflejaban tanto el malestar generalizado de la época como las tensiones entre la tradición y el nuevo pensamiento filosófico. Durante su juicio, Sócrates defendió su misión filosófica como un servicio a la ciudad, comparándose con un tábano que despierta a un caballo perezoso, la ciudad de Atenas, a la vida activa y crítica. Sin embargo, su defensa no convenció al jurado y fue condenado a muerte. La serenidad con la que Sócrates aceptó su sentencia y su negativa a escapar cuando tuvo la oportunidad resaltan su compromiso con sus principios filosóficos y su respeto por las leyes de la polis, aunque las considerara injustas en su caso. Legado histórico. La influencia de Sócrates en la filosofía y la cultura occidental no puede ser subestimada. Su método de indagación y su enfoque en la ética y el autoconocimiento sentaron las bases para futuras escuelas de pensamiento, incluyendo la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles. A través de los diálogos de Platón, las ideas socráticas sobre la virtud, la justicia y el conocimiento continuaron evolucionando y desempeñaron un papel central en el desarrollo de la filosofía occidental. Sócrates también dejó un legado duradero en la pedagogía y la metodología educativa. Su enfoque dialéctico ha sido adoptado en diversas disciplinas como una herramienta para fomentar el pensamiento crítico y la comprensión profunda. En la actualidad, el método socrático sigue siendo una práctica común en la enseñanza del derecho, la ética y otras disciplinas que requieren análisis riguroso y reflexión. En resumen, la vida de Sócrates estuvo profundamente influenciada por los eventos históricos y las dinámicas sociales de su tiempo. A través de su método de enseñanza y su dedicación a la búsqueda de la verdad y la virtud, Sócrates no solo dejó una marca indeleble en la filosofía, sino que también se convirtió en un símbolo de integridad intelectual y moral, cuyo impacto resuena hasta el día de hoy. Método socrático. El método socrático, también conocido como la dialéctica socrática, es una técnica de indagación y enseñanza que Sócrates desarrolló y utilizó para promover el pensamiento crítico y la búsqueda de la verdad. Este método se basa en el diálogo y el cuestionamiento sistemático y riguroso de las creencias y afirmaciones del interlocutor. A través de una serie de preguntas y respuestas, Sócrates desafiaba a sus interlocutores a examinar y justificar sus ideas, revelando a menudo sus inconsistencias y contradicciones. Origen y propósito. El método socrático tiene sus raíces en el contexto cultural y filosófico de la Atenas del siglo V a.C. Sócrates vivía en una sociedad donde la retórica y la oratoria eran habilidades muy valoradas, y donde los sofistas, maestros itinerantes de la retórica, enseñaban a sus alumnos a argumentar de manera persuasiva, a menudo sin preocuparse por la verdad. Sócrates se oponía a este enfoque relativista y consideraba que el conocimiento verdadero y la virtud eran inseparables. Por ello, desarrolló su método para llegar a una comprensión más profunda y genuina de conceptos éticos y filosóficos fundamentales. Estructura del método socrático. El método socrático puede desglosarse en varias etapas. Pregunta inicial. Sócrates comienza con una pregunta sobre un concepto aparentemente simple y ampliamente entendido, como la justicia, la virtud, el coraje o la piedad. Esta pregunta inicial establece el tema de la discusión. Examen crítico. A través de una serie de preguntas adicionales, Sócrates guía al interlocutor a explorar sus propias creencias y a proporcionar definiciones o explicaciones más detalladas. Sócrates busca aclaraciones y desafía las respuestas, destacando cualquier inconsistencia o imprecisión.
Elencos, refutación mediante preguntas dirigidas, Sócrates lleva al interlocutor a reconocer las contradicciones en sus propias afirmaciones. Esta etapa es crucial, ya que revela la insuficiencia o falsedad de las creencias iniciales del interlocutor. Aporía, duda productiva al final de la refutación. Tanto Sócrates como su interlocutor pueden llegar a un estado de aporía o duda, donde reconocen que no poseen un conocimiento verdadero sobre el tema discutido. Este estado no es visto como negativo, sino como un punto de partida para una mayor indagación y aprendizaje. Reconstrucción. En algunas ocasiones, el diálogo socrático lleva a la formulación de nuevas hipótesis o definiciones más robustas que se someten a un nuevo examen crítico. Aunque Sócrates a menudo no proporciona respuestas definitivas, esta etapa ayuda a aproximarse más a la verdad. Aplicaciones del método socrático. El método socrático no se limita a la filosofía, su aplicación se extiende a diversas áreas del conocimiento y la educación. Algunas de sus aplicaciones incluyen: educación. El método socrático es ampliamente utilizado en la enseñanza para fomentar el pensamiento crítico y la autoconciencia en los estudiantes. Los educadores que adoptan este enfoque plantean preguntas abiertas y desafiantes, alentando a los estudiantes a reflexionar profundamente y a justificar sus respuestas. Derecho. En la educación jurídica, especialmente en las facultades de derecho de los países anglosajones, el método socrático es una herramienta fundamental. Los profesores de derecho utilizan preguntas socráticas para enseñar a los estudiantes a analizar casos legales, identificar problemas y desarrollar argumentos lógicos y coherentes. Psicoterapia. En algunas formas de terapia cognitivo-conductual, los terapeutas emplean técnicas socráticas para ayudar a los pacientes a cuestionar y reevaluar sus creencias y pensamientos disfuncionales. A través del diálogo socrático, los pacientes pueden llegar a una comprensión más clara de sus problemas y trabajar hacia soluciones efectivas. Ejemplos famosos del método socrático. Los diálogos de Platón son las fuentes más importantes para entender el método socrático en acción. Algunos diálogos que ejemplifican este método incluyen: Eutifrón. En este diálogo, Sócrates cuestiona a Eutifrón sobre la naturaleza de la piedad. A través de una serie de preguntas, Sócrates demuestra que las definiciones de Eutifrón son inadecuadas y contradictorias. Laques. Sócrates investiga la naturaleza del coraje preguntando a dos generales, Laques y Nicias, sobre su definición de este concepto. A través de su interrogatorio, Sócrates revela que ambos carecen de una comprensión clara y consistente del coraje. Menón. Sócrates discute con Menón sobre si la virtud puede ser enseñada. A lo largo del diálogo, Sócrates utiliza su método para llevar a Menón a reconocer su ignorancia sobre la verdadera naturaleza de la virtud. Impacto y relevancia contemporánea. El método socrático ha tenido un impacto duradero en la filosofía y la educación. Su enfoque en el cuestionamiento crítico y la búsqueda de la verdad sigue siendo relevante en la enseñanza moderna. En una era donde la información está ampliamente disponible y la desinformación es común, la capacidad de pensar críticamente y evaluar rigurosamente las ideas es más importante que nunca. El legado de Sócrates y su método no solo reside en las respuestas que buscaba, sino en la manera en que enseñó a las generaciones futuras a cuestionar, reflexionar y buscar la verdad por sí mismas. Esta herencia intelectual ha cimentado a Sócrates como una figura central en la historia del pensamiento y como un modelo de integridad y rigor intelectual. En resumen, el método socrático es una técnica de indagación que fomenta el pensamiento crítico y la búsqueda de la verdad a través del diálogo y el cuestionamiento sistemático. Su influencia se extiende más allá de la filosofía, encontrando aplicaciones en la educación, el derecho y la psicoterapia. Este método ha dejado un legado perdurable, subrayando la importancia de la reflexión crítica y el reconocimiento de nuestra propia ignorancia como un camino hacia el conocimiento. Enseñanzas y filosofía. Las enseñanzas y la filosofía de Sócrates, aunque no han sido documentadas por el propio filósofo, han tenido un impacto profundo y duradero gracias a los escritos de sus discípulos, especialmente Platón.
La filosofía de Sócrates abarca temas éticos, epistemológicos y políticos, centrando su atención en la vida virtuosa y el autoconocimiento. A continuación, se detallan los aspectos más relevantes de sus enseñanzas y su enfoque filosófico. La virtud y el conocimiento. Uno de los pilares de la filosofía socrática es la creencia de que la virtud es conocimiento. Sócrates sostenía que para vivir una vida buena y justa, uno debe conocer qué es la virtud. Esta idea se sintetiza en la famosa máxima "la virtud es conocimiento" y en la afirmación de que nadie hace el mal voluntariamente. Según Sócrates, todos los actos inmorales son el resultado de la ignorancia. Si una persona verdaderamente comprendiera qué es lo correcto, no podría actuar en contra de ello. Esta visión contrasta con la de los sofistas, quienes creían que la moralidad era relativa y que la habilidad para argumentar podía justificar cualquier punto de vista. Sócrates, por el contrario, buscaba una definición objetiva y universal de la virtud, confiando en que el conocimiento y la sabiduría conducen inevitablemente a una vida virtuosa. El autoconocimiento. El autoconocimiento es otro aspecto central de la filosofía socrática. Sócrates sostenía que una vida no examinada no vale la pena vivirla. Para él, el autoconocimiento era la base de la sabiduría y la clave para una vida plena y significativa. A través del diálogo y el cuestionamiento, Sócrates instaba a sus interlocutores a conocerse a sí mismos, a reflexionar sobre sus creencias y acciones y a examinar sus vidas críticamente. Este enfoque está estrechamente relacionado con el método socrático, que no solo busca desenmascarar la ignorancia, sino también fomentar una introspección profunda. Al cuestionar a sus interlocutores, Sócrates les ayudaba a descubrir sus propios prejuicios y errores, promoviendo así un mayor autoconocimiento y desarrollo personal. La ética y la justicia. Sócrates dedicó gran parte de su vida a investigar la naturaleza de la ética y la justicia. A diferencia de los sofistas, que veían la justicia como una convención social, Sócrates buscaba una definición objetiva y universal de la justicia. En diálogos como La República de Platón, Sócrates argumenta que la justicia es una virtud tanto del individuo como de la sociedad, y que una vida justa es esencial para alcanzar la eudaimonía, felicidad o florecimiento humano. Para Sócrates, la justicia no solo implicaba cumplir con las leyes de la polis, sino vivir de acuerdo con principios morales universales. Sostenía que la justicia y otras virtudes como la templanza, el valor y la sabiduría estaban interrelacionadas y que todas ellas derivaban de un conocimiento profundo del bien. El intelectualismo moral. El intelectualismo moral es una característica distintiva de la filosofía socrática. Sócrates creía que todas las virtudes podían reducirse a un conocimiento racional del bien. Según esta perspectiva, la moralidad no es un asunto de emociones o sentimientos, sino de razón y comprensión. Esta visión subraya la importancia de la educación y el desarrollo intelectual en la formación del carácter moral. Sócrates sostenía que, al igual que en cualquier otra área del conocimiento, las personas podían aprender y mejorar en virtud a través de la enseñanza y la reflexión crítica. Este enfoque racionalista de la ética fue innovador en su tiempo y sentó las bases para el desarrollo posterior de la ética filosófica. La política y la sociedad. La relación de Sócrates con la política y la sociedad fue compleja y, a menudo, conflictiva. Sócrates creía que la política y la moralidad estaban intrínsecamente conectadas y que los gobernantes debían ser filósofos o, al menos, guiados por principios filosóficos. En sus diálogos, a menudo criticaba a los líderes políticos de Atenas por su falta de conocimiento y virtud, lo que le generó enemigos poderosos. A pesar de su escepticismo hacia la democracia ateniense, Sócrates respetaba las leyes de la ciudad y creía en la importancia del deber cívico. Su negativa a huir de Atenas tras ser condenado a muerte refleja su compromiso con la ley y la justicia, aunque considerara injusta su condena.
Para Sócrates, un verdadero ciudadano debe cuestionar las normas y leyes para mejorarlas, pero también debe respetarlas y actuar de acuerdo con ellas. La influencia en Platón y Aristóteles. Las enseñanzas de Sócrates tuvieron un impacto profundo en Platón, su discípulo más famoso. Platón desarrolló muchas de las ideas de Sócrates en sus propios escritos, especialmente en sus diálogos, donde Sócrates es el protagonista. A través de estos diálogos, Platón exploró temas como la teoría de las ideas, la naturaleza del alma y la estructura ideal de la polis, basándose en las enseñanzas de Sócrates. Aristóteles, aunque no fue discípulo directo de Sócrates, estudió en la Academia de Platón y se vio influido por las ideas socráticas, especialmente en su enfoque ético y su método de análisis lógico. La ética aristotélica, con su énfasis en la virtud y el carácter, debe mucho a la influencia de Sócrates, aunque Aristóteles desarrolló su propia visión distintiva de la ética y la política. El legado de Sócrates. El legado de Sócrates perdura en la filosofía y la educación modernas. Su enfoque en el cuestionamiento crítico y el autoconocimiento sigue siendo relevante y se aplica en diversas disciplinas. La pedagogía socrática, que promueve el pensamiento crítico y la reflexión, es una herramienta fundamental en la educación contemporánea. Además, la ética socrática, con su énfasis en la virtud y el conocimiento, continúa inspirando a filósofos y pensadores. La idea de que la moralidad se basa en el conocimiento y la comprensión racional es un tema central en muchas teorías éticas modernas. Sócrates también ha dejado una marca en la psicología y la terapia, donde el método de cuestionamiento socrático se utiliza para ayudar a las personas a examinar y cambiar sus creencias disfuncionales. En resumen, las enseñanzas y la filosofía de Sócrates abarcan una amplia gama de temas, desde la ética y el conocimiento hasta la política y la justicia. Su enfoque en la virtud como conocimiento y el autoconocimiento como camino hacia la sabiduría ha dejado un legado duradero en la filosofía occidental. A través de sus diálogos y su método de indagación, Sócrates ha inspirado a generaciones de pensadores a buscar la verdad y vivir de acuerdo con principios racionales y morales. Relaciones con otros filósofos y discípulos. La influencia de Sócrates en el mundo de la filosofía es innegable, y su legado se ha perpetuado a través de las obras y enseñanzas de sus discípulos y contemporáneos. Las relaciones de Sócrates con otros filósofos y sus discípulos directos fueron fundamentales para la transmisión y evolución de sus ideas. Relación con los sofistas. Sócrates mantuvo una relación compleja y a menudo confrontacional con los sofistas, un grupo de maestros itinerantes que enseñaban retórica y argumentación por dinero. Los sofistas, como Protágoras y Gorgias, eran conocidos por su habilidad para debatir cualquier posición, lo que los hacía populares en la Atenas democrática. Sin embargo, Sócrates criticaba su relativismo moral y su enfoque utilitarista del conocimiento. Sócrates consideraba que los sofistas se preocupaban más por la persuasión que por la verdad y que su enseñanza conducía a la corrupción moral. A diferencia de ellos, Sócrates no cobraba por sus enseñanzas y se centraba en la búsqueda desinteresada de la verdad y la virtud. Esta oposición entre Sócrates y los sofistas es evidente en diálogos platónicos como Protágoras y Gorgias, donde Sócrates debate con estos maestros sobre la naturaleza de la virtud y el conocimiento. Relación con sus discípulos. Sócrates tuvo varios discípulos destacados que continuaron y desarrollaron sus enseñanzas. Entre los más importantes se encuentran Platón, Jenofonte, Antístenes y Aristipo. Cada uno de estos discípulos interpretó y expandió las ideas de Sócrates de maneras distintas, contribuyendo significativamente a la filosofía posterior. Platón es, sin duda, el discípulo más famoso de Sócrates. A través de sus diálogos, Platón documentó las enseñanzas de Sócrates y las utilizó como base para desarrollar su propia filosofía. En obras como La República, Fedón y Apología, Platón presenta a Sócrates como un buscador incansable de la verdad y la justicia. Platón también fundó la Academia,
una de las primeras instituciones de educación superior en el mundo occidental, donde continuó la tradición socrática del diálogo y la investigación filosófica. Jenofonte fue otro discípulo de Sócrates que escribió sobre su maestro, aunque desde una perspectiva más histórica y menos filosófica que Platón. Sus obras, como Recuerdos de Sócrates, Memerebilie y Apología de Sócrates, ofrecen una visión complementaria de Sócrates, enfatizando su carácter práctico y su sabiduría cotidiana. Antístenes, considerado el fundador de la escuela cínica, adoptó y radicalizó algunas de las ideas de Sócrates. Al igual que su maestro, Antístenes valoraba la virtud por encima de los placeres materiales y promovía una vida simple y austera. Los cínicos, influenciados por Antístenes, desafiaban las convenciones sociales y abogaban por la autosuficiencia y el desprecio de las riquezas y el poder. Aristipo de Cirene, fundador de la escuela cirenaica, interpretó las enseñanzas de Sócrates de una manera diferente, poniendo un mayor énfasis en el placer como el bien supremo. Aunque sus ideas se alejaban de la visión socrática de la virtud, Aristipo mantenía el valor de la sabiduría y el autocontrol como medios para alcanzar una vida placentera. Relación con otros contemporáneos. Además de sus discípulos directos, Sócrates interactuó con otros filósofos y figuras importantes de su tiempo, como Anaxágoras, Pitias y Critias. Sus relaciones con estos contemporáneos fueron variadas y a menudo complejas. Anaxágoras fue un filósofo presocrático cuya teoría de que el sol era una masa incandescente y no un dios fue controvertida en Atenas. Sócrates parece haber tenido un gran respeto por Anaxágoras y su enfoque naturalista del mundo, aunque no se adhirió completamente a sus ideas cosmológicas. Pitias, un matemático y astrónomo, también fue una influencia significativa en el pensamiento de Sócrates. La relación de Sócrates con figuras como Pitias y Anaxágoras demuestra su apertura a diversas corrientes filosóficas y su interés en un enfoque racional y científico para comprender el mundo. Critias y Alcibíades. Sócrates también tuvo relaciones complejas con figuras políticas como Critias y Alcibíades. Critias, uno de los 30 tiranos, había sido un discípulo de Sócrates, pero sus acciones durante su gobierno autoritario en Atenas fueron diametralmente opuestas a los principios socráticos. Alcibíades, un joven aristócrata y político, también fue un discípulo cercano de Sócrates y es famoso por su ambición y su papel en la política ateniense. La relación entre Sócrates y Alcibíades es compleja y está marcada por la tensión entre los ideales filosóficos de Sócrates y la vida política turbulenta de Alcibíades. Influencia y evolución de sus ideas. Las ideas de Sócrates no solo influenciaron a sus contemporáneos y discípulos directos, sino que también sentaron las bases para el desarrollo posterior de la filosofía. Platón y Aristóteles, los dos filósofos más importantes de la antigüedad clásica, se vieron profundamente influenciados por las enseñanzas de Sócrates. Platón no solo preservó las enseñanzas de Sócrates, sino que también las expandió y sistematizó en su propia filosofía. A través de sus diálogos, Platón exploró temas como la teoría de las ideas, la naturaleza del alma y la estructura ideal de la polis. Todo ello inspirado por las enseñanzas y el método de indagación socrática. Aristóteles, aunque Aristóteles fue alumno de Platón y no de Sócrates directamente, su filosofía también refleja la influencia socrática. La ética aristotélica, con su énfasis en la virtud y el carácter, debe mucho a Sócrates, aunque Aristóteles desarrolló su propia visión distintiva de la ética y la política. Escuelas helenísticas. Las enseñanzas de Sócrates también influyeron en las escuelas filosóficas helenísticas como el estoicismo y el epicureísmo. Los estoicos, en particular, adoptaron la idea socrática de que la virtud es suficiente para la felicidad y que el conocimiento es esencial para vivir una vida buena. La red de relaciones de Sócrates con otros filósofos y sus discípulos fue fundamental para la transmisión y evolución de sus ideas.
A través de sus interacciones con los sofistas, sus enseñanzas a discípulos como Platón y Jenofonte, y su influencia en figuras contemporáneas y posteriores, Sócrates dejó un legado duradero en la filosofía occidental. Sus ideas sobre la virtud, el conocimiento y el autoconocimiento continúan siendo relevantes y estudiadas, demostrando la profundidad y el impacto perdurable de su pensamiento. Juicio y muerte. El juicio y la muerte de Sócrates son eventos cruciales en la historia de la filosofía y representan un momento significativo en la historia de Atenas. Estos acontecimientos no solo marcan el final de la vida del filósofo, sino que también reflejan las tensiones políticas y sociales de su tiempo. A continuación, se expone en detalle el contexto, las acusaciones, el juicio, la defensa y la ejecución de Sócrates, así como su legado posterior. Contexto político y social. Atenas, durante la vida de Sócrates, pasó por un periodo de gran agitación política y social. La ciudad-estado experimentó la Guerra del Peloponeso, 431 a 404 AC, que culminó en la derrota de Atenas a manos de Esparta. Esta derrota tuvo profundas repercusiones, incluida la caída de la democracia ateniense y la breve instauración de una oligarquía conocida como el gobierno de los 30 tiranos. Después de la restauración de la democracia, la sociedad ateniense buscaba estabilizarse y reconstruirse, pero también había un clima de desconfianza y resentimiento hacia aquellos que se percibían como enemigos de la democracia. Sócrates, con su estilo cuestionador y sus asociaciones con figuras polémicas como Critias y Alcibíades, fue visto por muchos como una amenaza a los valores democráticos y a la moral tradicional de Atenas. Acusaciones contra Sócrates. En el año 399 a.C., Sócrates fue acusado formalmente de 2 delitos. Corromper a la juventud de Atenas, se le acusó de influenciar negativamente a los jóvenes atenienses, enseñándoles a cuestionar las leyes y las tradiciones establecidas y alejándolos de la moral convencional. Impiedad, a Cebella se le acusó de no creer en los dioses de la ciudad y de introducir nuevas deidades. Esta acusación era particularmente grave en una sociedad donde la religión y la política estaban estrechamente vinculadas. Las acusaciones fueron presentadas por 3 ciudadanos atenienses: Meleto, un poeta; Anito, un prominente político; y Licón, un orador. Estos hombres representaban diferentes sectores de la sociedad ateniense preocupados por la influencia de Sócrates. El juicio. El juicio de Sócrates tuvo lugar ante un tribunal de unos 500 ciudadanos atenienses. Sócrates se defendió a sí mismo, y su defensa está inmortalizada en la obra Apología de Sócrates de Platón. En su defensa, Sócrates adoptó un tono desafiante e irónico, rechazando las acusaciones y explicando su misión filosófica. Defensa contra la impiedad. Sócrates argumentó que no era un ateo, sino que creía en un poder divino superior. Citó su daimonion o voz interior, una especie de guía espiritual que lo dirigía en su vida y que demostraba su conexión con lo divino. Defensa contra la corrupción de la juventud. Sócrates cuestionó la lógica de las acusaciones de Meleto y argumentó que, si hubiera corrompido a la juventud, lo habría hecho de manera involuntaria, ya que nadie elige hacer el mal deliberadamente. Además, señaló que muchos de sus seguidores y jóvenes que lo escuchaban no consideraban que estuviera corruptándolos. La sentencia. A pesar de su defensa, Sócrates fue encontrado culpable por una mayoría estrecha de votos. En el sistema judicial ateniense, tanto el acusador como el acusado proponían una pena tras la declaración de culpabilidad, y el jurado elegía entre las dos. Meleto y sus coacusadores solicitaron la pena de muerte. Sócrates, en un acto de desafío, propuso inicialmente ser recompensado por sus servicios a la ciudad, sugiriendo después una multa moderada cuando se dio cuenta de la gravedad de su situación. Finalmente, el jurado eligió la pena de muerte, que Sócrates aceptó con serenidad y dignidad. A lo largo del proceso, Sócrates mantuvo su postura de que prefería morir antes que renunciar a su misión filosófica y a sus principios. La muerte de Sócrates. Sócrates fue condenado a morir bebiendo cicuta,
un veneno mortal. Según los relatos de Platón, especialmente en el Fedón, Sócrates pasó sus últimos días discutiendo sobre la inmortalidad del alma y el significado de la muerte con sus amigos y discípulos. Su comportamiento durante estos días fue de una calma y valentía notables, reafirmando su compromiso con sus ideales hasta el final. En sus últimas horas, Sócrates continuó enseñando y dialogando, mostrando su convicción de que la muerte no era algo a temer si uno había vivido una vida virtuosa y filosófica. Sus últimas palabras fueron dirigidas a su amigo Critón, instándole a ofrecer un gallo a Asclepio, el dios de la medicina, sugiriendo que la muerte era una liberación o una cura para las dificultades de la vida terrenal. Legado del juicio y la muerte de Sócrates. El juicio y la muerte de Sócrates tuvieron un impacto profundo en sus discípulos y en la filosofía posterior. Platón, en particular, se sintió profundamente afectado por la injusticia de la condena de su maestro y dedicó gran parte de su vida a preservar y promover las enseñanzas de Sócrates a través de sus diálogos. La ejecución de Sócrates también sirvió como un poderoso símbolo de la lucha por la libertad de pensamiento y la integridad intelectual. Sócrates se convirtió en un mártir de la filosofía, un ejemplo de cómo la búsqueda de la verdad y la justicia puede enfrentarse a la incomprensión y la hostilidad de la sociedad. Además, la muerte de Sócrates llevó a una reflexión crítica sobre el sistema democrático ateniense y sus fallos. Platón, por ejemplo, se volvió escéptico respecto a la democracia y exploró en sus obras la idea de un gobierno dirigido por filósofos reyes, capaces de gobernar con sabiduría y justicia. El juicio y la muerte de Sócrates no solo marcaron el final de la vida de un gran filósofo, sino que también dejaron una huella indeleble en la historia de la filosofía y la cultura occidental. Sócrates murió fiel a sus principios, demostrando que la búsqueda de la verdad y la justicia es un valor supremo que merece ser defendido hasta el final. Su legado perdura en las enseñanzas de sus discípulos y en la continua inspiración que proporciona a aquellos que valoran la libertad intelectual y la integridad moral. Legado. El legado de Sócrates es inmenso y perdurable. Sus ideas y métodos han influido en innumerables pensadores a lo largo de los siglos. Platón, su discípulo más famoso, escribió numerosos diálogos en los que Sócrates es el protagonista, lo que ha permitido que su pensamiento y su método sobrevivan y sigan siendo objeto de estudio y admiración. La figura de Sócrates encarna el ideal del filósofo comprometido con la verdad, dispuesto a cuestionar las convenciones y a enfrentarse a la ignorancia y el error, sin importar el costo personal. En la Edad Media, las ideas de Sócrates fueron redescubiertas y reinterpretadas por los filósofos escolásticos, quienes vieron en él un precursor de la lógica y la ética cristiana. En el Renacimiento, su figura fue celebrada como un modelo de sabiduría y virtud. En los tiempos modernos, el método socrático se ha convertido en una herramienta pedagógica fundamental en diversas disciplinas, desde la filosofía hasta la jurisprudencia y la educación. En resumen, Sócrates fue más que un filósofo, fue un símbolo de la búsqueda incesante del conocimiento y la virtud. Su vida y su muerte son un testimonio de la importancia de la integridad intelectual y la valentía moral, cualidades que siguen siendo relevantes en el mundo contemporáneo. La capacidad de Sócrates para cuestionar, reflexionar y buscar la verdad ha dejado un legado perdurable que continúa inspirando a filósofos, educadores y pensadores en todo el mundo.